Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización, y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. ¡Doctor Elizaliturri! Sí, pues grítele tantito, pues no lo oigo bien. Sí, diga, ¿cómo que mensa? ¡Ah! ¡Que anote el mensaje! Fue este personaje, el de la sirvienta Claudia, en la serie de televisión Doctor Cándido Pérez, el que dio fama y fortuna a la comediante María Luisa Alcalá. Donde íbamos, olvídese, Claudia era ídolo del público. Pero detrás de este mítico y exitoso personaje de la televisión, existieron desencuentros, pugnas y celos con el productor de la emisión. Jorge dijo en un momento, no, es que ya María Luisa Alcalá está haciendo el programa para ella. En la siguiente hora, conocerás la historia de la actriz que con solo 6 años de edad trabajó al lado del máximo ídolo del cine mexicano, Pedro Infante. Y me puso en una fuente que hay por ahí. Sabrás cómo fue trastornada por el éxito. Se me subieron los humos a la cabeza y entonces tronaba dedos. Cómo la fama acabó con su familia. Entonces yo preferí la fama que a mis hijos. Cómo perdió el patrimonio de 40 años de trabajo. Y me quedé sin coche y sin casas. ¿Y cuál es la situación que enfrenta actualmente? Que ella estuvo yendo a unas terapias de grupo. ¿Cómo ayudarla? No encuentro una solución. Considerada una talentosa comediante, María Luisa Alcalá alcanzó su máximo reconocimiento al interpretar a una noble y servicial empleada doméstica en el programa Doctor Cándido Pérez. Sin embargo, el inesperado éxito de este singular personaje transformó la personalidad de la actriz, convirtiéndola en una mujer soberbia y arrogante, condiciones que trajeron como consecuencia la ruptura de su matrimonio y el abandono hacia sus hijos. Esta noche conoceremos estas y otras historias que nos muestran la paradójica tragedia que la inolvidable actriz ha vivido durante los últimos años. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de María Luisa Alcalá. Bienvenidos. Un corrido de José José. Ay, ¿cómo corridos de José? ¿Cómo que de José José? Me temo que ninguna. Me temo que ninguna. No conozco. No, pues ese corrido no lo conozco. No sea mensa. Basado en la historia original Doctor Cándido Pérez, médico de señoras, del escritor argentino Abel Santa Cruz, el productor, actor y director de escena Jorge Ortiz de Pinedo, lanzó en 1987 en la televisión mexicana una serie de humor llamada Doctor Cándido Pérez, cuya esencia eran las enredosas situaciones que vivía el respetable pero locuaz médico Cándido Pérez. La serie permaneció al aire 6 años y llevó a sus protagonistas, el propio Jorge Ortiz de Pinedo, Nuria Bajes, Alejandra Meyer, Lupe Vázquez y Juan Verduzco, a vivir una avasalladora popularidad que proyectó sus carreras de manera definitiva. Entre este grupo de actores estaba también una actriz de ascendencia española, pero de nacionalidad mexicana, que pese a encarnar a un personaje secundario, se ganó la simpatía y el cariño del público. Ella era Claudia Requena, la servicial empleada doméstica de la familia Pérez y la actriz que le daba vida, María Luisa Alcalá. En marzo de 1943, un próspero matrimonio ibérico formado por el empresario de seguros Francisco Alcalá Llorente y su esposa Pilar Escolano Cepena huyó de España debido a la dictadura franquista que había llevado a decenas de familias a perder su patrimonio y amenazaba con coartar libertad. Francisco y Pilar abordaron un barco que los llevaría a México, un país en el que sabían encontrarían nuevas oportunidades de progreso. El 23 de marzo de 1943, en plena travesía, ocurrió lo inesperado.
venía mi madre embarazada de mí y un día dice, ay, se rompieron las fuentes. Y nací yo en un barco, que era el Niasa, así se llamaba el barco, Niasa. Era portugués en aguas entre mediterráneas y mexicanas, bueno, americanas. ¿Y que nazco yo? Esta niña, a quien bautizarían con el nombre de María Luisa Alcalá Escolano, era la segunda de las 3 que procrearía el matrimonio de los Alcalá. A los 5 años y mientras estudiaba en la Academia Hispamexicana, conoció a María Eugenia Llamas, la Tucita, una hermosa niña rubia también de ascendencia española, que por su innato talento infantil había sido seleccionada para actuar en la película Los Tres Huastecos, cinta producida por los hermanos Rodríguez y protagonizada por el naciente ídolo mexicano, Pedro Infante. Y me acuerdo de veras como si fuera ayer. Estaba en una mesa unos señores, Ismael Rodríguez, Pascual Aragonés, Pedro Infante. Ganó el concurso, el premio es hacer Los Tres Huastecos. Andábamos juntas para arriba y para abajo porque estudiamos juntas. Y un día me dice, oye, me van a pedir para hacer una película con Pedro Infante. Le dije, ay, llévame, anda, llévame. Y me fui con ella y llegamos a ver a Pedro Infante. Ahora me acuerdo de él físicamente, qué bonito señor. Pero para María Luisa, aquel inusitado encuentro con Pedro Infante no sería en vano, pues aunque la Tucita había sido la actriz infantil seleccionada para realizar la película, por iniciativa del propio Pedro, María Luisa también fue incluida en una breve secuencia de Los Tres Huastecos. Y a mí me puso en una fuente que hay por ahí con 2 moñitos aquí blancos y mi trajecito blanco, que además asomaban las braguitas. Se arranca la infantería, el ala derecha toma posiciones firmes, los judíos se replegan, aquí un muerto, allá un herido, pasa un caballo sin jinete, pasa un jinete sin caballo, las flechas caen como nubes. María Luisa, al igual que María Eugenia, fueron testigos del gran cariño que Pedro Infante sentía por los niños. Quizá porque hasta entonces el actor no había podido concebir hijos propios con María Luisa León, su esposa. Siempre nos traía atrás de su convertible, nos daba de merendar, nos daba dulce, nos compraba ropa, nos adoró. Aquella primera experiencia frente a las cámaras de cine hizo que en María Luisa despertara su gusto por la actuación, y poco tiempo después sus padres la inscribieron en una escuela de bellas artes para estudiar arte dramático, aunque desde sus primeras clases, la naciente actriz infantil descubrió que nada tenía de dramática y sí mucho de comediante. Me encantaba el drama, pero la gente se reía. El hecho nomás de que apareciera, uno se reía, así que al decir sus parlamentos y con su voz tan particular, ¿no? Y su físico, que siempre fue así como de una niña muy graciosa. Al ver frustradas sus aspiraciones como actriz del melodrama, María Luisa decidió definitivamente seguir la que sería su verdadera vocación, el humor y la comedia. Ya sé qué voy a hacer, voy a cambiar mi pensamiento para la comedia. Y me volví comediante. A principios de la década de los 70, un grupo de comediantes encabezados por el escritor y actor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, habían hecho del programa El Chavo un fenómeno de la televisión en Hispanoamérica. Pero en 1974, una de sus principales protagonistas, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, abandonó al grupo para estelarizar su propio programa en Canal 13. Roberto se vio en la necesidad de buscar a una nueva actriz que la sustituyera. Me escogió este cuate Chespirito para ser Malicha. Malicha era el nuevo personaje que se integraría a la vecindad del Chavo. Era la ahijada de Don Ramón y aparecería por primera vez en el capítulo La Resortera de 1974. Vine a ocupar un sitio donde la tenía la Chilindrina, no a la Chilindrina, sino al sitio. Y yo hice lo de la hijada de Rondamón, que me divertí un chorrotal. Me divertí mucho con el Chavo. Ay, pues no te doy palomitas de maíz. Pues no te enseño lo que traigo. Bueno, enséñame te doy, ¿sí? Dame y te enseño. No, primero enséñame y luego te doy. No, primero me das y luego te enseño. Pero tras una breve temporada en la que además de darle vida a Malicha, María Luisa Alcalá interpretó a otros personajes en capítulos de El Chapulín Colorado,
María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, regresó a la emisión de El Chavo, tras fracasar con su proyecto en Canal 13. El retorno de María Antonieta de las Nieves provocó la salida inminente del personaje de Alcalá. María Luisa continuó su carrera como actriz en teatro y cine. En 1975 apareció en El Rey, una película campirana protagonizada por Antonio Aguilar, Carmen Montejo, Pancho Córdoba y Gerardo Reyes. Sería hasta 6 años después, en 1981, que retornaría a la televisión con un personaje singular creado por los escritores Adrián Ramos y Arturo Alegro en la serie de comedia que narraba las aventuras de un grupo de alumnos preparatorianos, Cachún Cachún Ra Ra. Yo era la mamá de Chicho. María Luisa Alcalá ha participado en 6 telenovelas: La Pasión de Isabela, Confidente de Secundaria, Esmeralda, La Usurpadora, El Privilegio de Amar, Ami, la Niña de la Mochila Azul y La Madrastra. En 1987, el productor Jorge Ortiz de Pinedo recibió el libreto de una telenovela argentina llamada Doctor Cándido Pérez, médico de señoras, en el que aparecía una empleada doméstica de apariencia muy moderna, vestida de negro y con un mandil color blanco. Cuando Ortiz de Pinedo ofreció el personaje a María Luisa Alcalá, la actriz lo transformó en un prototipo muy a la mexicana. Así nació Claudia Requena, la servicial sirvienta de la familia Pérez. Doctor Cándido Pérez, original de Abel Santa Cruz, se transmitió entre 1987 y 1993. Abel Santa Cruz. Él escribió la serie poniendo a su esposa en el papel, el personaje de Claudia, la sirvienta, que alrededor de ella giran todas las historias, o la mayoría de las historias. Entonces tuvo mucho éxito en Argentina. La compraron, Televisa la compró y se la ofrecieron a Jorge. Era una telenovela de varios capítulos, pero a Jorge, que es ingenioso, se le ocurrió hacerlo en comedia. Y en ese momento entró como cañón, padrísimo. Y les encantó. Era un doctor muy simpático, quizá un ojo alegre, con una esposa muy divina que era Nuria Bajes, una suegra como Alejandra Meyer. Tenemos que disfrazarnos, pero padrísimo. ¿Eh? Yo ya sé Tenemos de que qué, ganar. ya sé de qué yo. ¿De qué? ¿De qué? De Eva. Una serie muy divertida que llegó a la familia directamente al corazón. Porque estaba la criada, estaban los hijos, estaba la suegra, estaba la esposa, el papá y la mamá. Entonces tenía de todo. Pero desde el principio quien destacó por su vis cómica en esta simpática familia fue la noble y servicial sirvienta. Claudia, así se llamaba el personaje. Claudia Requena, para servir a usted y a Dios, que te vaya bien. Casi todo giraba alrededor de ella, porque le digo que el autor, Abel Santa Cruz, le escribió el personaje a su esposa, que era una actriz en Argentina, y entonces él escribió el personaje para que se luciera, de manera que era un personaje de dulce, ya estaba hecho, pero la personalidad de María Luisa ayudó muchísimo, desde luego, a que la gente se identificara y la quisiera muchísimo a Claudia. María Luisa agregó modismos y formas que retomó de un personaje de su propia vida. Se trataba de la nana que la cuidó en su infancia. Y hablaba muy chistoso, muy perfectamente, o sea, muy propia. Yo dije, voy a hablar como ella. Y se quedó, les gustó el papel. Una mujer blanca, de un corazón puro. Entonces yo siempre le dimos un lugar a estos personajes de la chacha. Y fue justo ese personaje, el de la sirvienta Claudia, junto con el del ladino doctor Cándido Pérez, el que dio a este programa el equilibrio perfecto para lograr los primeros lugares de audiencia en México y el extranjero. Era una simbiosis que había muy importante entre la criada y el señor de la casa. Era una relación muy importante. Sin Claudia no había patrón y sin patrón no había Claudia. Muy importante. En primer lugar, su inocencia, que todas las cosas las hacía de buena voluntad, pero le salían mal. O sea, como tenemos muchas sirvientas que quieren servir tanto al patrón o a la patrona, que meten la pata.
Pero ella la metía muy graciosamente, o sea, muchas veces sacaba a la familia adelante por algún error que ella misma había cometido, ¿no? Un chisme o cosas por el estilo. De manera que toda la gente pues veía en Claudia la sirvienta ideal, alegre, simpática, cumplida, graciosa, que salvaba a la familia como diera lugar. Fue un fenómeno, fue un éxito maravilloso, a tal grado que pudimos salir de gira por toda la República Mexicana como 1 año y medio haciendo palenques, haciendo teatros del pueblo, y fue muy divertido compartir con esa familia artística tan grande. Nos recorrimos la República Mexicana 3 veces, fuimos a Estados Unidos, íbamos hasta Francia y África. En África nos veían, y claro, doblado al africano. Donde íbamos, olvídese, Claudia era ídolo del público, porque era una sirvienta muy graciosa, muy chistosa y muy bien hecha por María Luisa. Pero todo el éxito, la fama y el reconocimiento que el programa trajo a María Luisa Alcalá tan abruptamente, la hizo despegar los pies del piso y en solo unos meses se convirtió en una mujer altiva, soberbia y antipática. Se me subieron los humos a la cabeza. Ay, pero qué sangrona. Mira, yo creía que el mundo me pertenecía. Y entonces tronaba dedos. Ve tan así de sangrona que me invitaron al estreno de una disco y exigí mesa de pista. O sea, subieron una mesa a la pista y desde ahí yo miraba a todo el mundo como si fuera la gran qué. La nada. ¡Me echó que me ponga el seguro por dentro! ¿Por qué me pone el seguro por dentro? ¡Que no puedo ponerlo por fuera! Pero tras vivir el éxito durante 6 años, los protagonistas del exitoso programa Dr. Cándido Pérez comenzaron a tener conflictos de egos que afectaron sus relaciones laborales y personales. Bueno, había momentos difíciles, desde luego, porque tanto convivir con la gente, se vuelve uno una familia, efectivamente, y no está uno muy de buen humor, y entonces empiezan los problemas. De acuerdo con testimonios de quienes fueron partícipes del éxito de Dr. Cándido Pérez, cuando el personaje de Claudia empezó a opacar al de Cándido, los celos del actor y productor de la emisión, Jorge Ortiz de Pinedo, no tardaron en emerger. Empezó a robar, empezó a llamar la atención también, porque es muy popular y tomó muestras de nuestra cultura, cosa que también le encantó al público. Jorge dijo en un momento, no, es que ya María Luisa Alcalá está haciendo el programa para ella y el programa es Dr. Cándido Pérez, y entonces empezó a escribirlo Lupe Vázquez, la que hacía la enfermera, con la idea de que le daba Jorge, Lupe la desarrollaba. Jorge y ella tenían un carácter muy fuerte y que de repente tenían como choque o conflicto. Porque nos vimos feo, porque dejamos de querernos, yo qué sé, por lo que sea. Ya pasó. Simultáneamente, la relación sentimental que mantenían Jorge Ortiz de Pinedo y Nuria Bajes, los protagonistas principales de la serie de comedia, llegó a su fin, provocando la deserción de la actriz. Nuria ya no estaba a gusto y le había surgido un programa mejor o cosa por el estilo, tuvo un disgustillo con Jorge y entonces se iba a cambiar el reparto. Al mismo tiempo, y debido a la tensión que ya existía en las grabaciones del programa, María Luisa Alcalá también decidió dejar el programa. Pero la relación de afecto y amistad entre Jorge Ortiz de Pinedo y María Luisa Alcalá también terminó de manera definitiva. Sí, creo que se rompió esa amistad. Creo que por ahí no acabó bien. O por lo menos ya digo, ahorita ni se habla, ¿no? ¿Hay alguna relación todavía el día de hoy con Jorge Ortiz? No. Y no me preguntes más porque no te voy a contestar. No. Ya, ahí. Hasta ahí. La relación se había vuelto aún más áspera cuando María Luisa declaró que para los programas que producía, Ortiz de Pinedo solo contrataba mujeres de muy buen cuerpo, pero carentes de talento.
Además de la serie de televisión Dr. Cándido Pérez, María Luisa Alcalá repitió su personaje de la sirvienta Claudia en 2 películas, Cándido Pérez, especialista en señoras, en 1990, y Cándido de día, Pérez de noche, en 1991. Luego de alcanzar el éxito interpretando el personaje de la sirvienta Claudia en Dr. Cándido Pérez, María Luisa Alcalá tuvo que pagar una costosa factura en su vida personal, pues al entregarse por completo al trabajo y las giras, descuidó totalmente a su familia. Este hecho se traduciría en una infidelidad de su esposo y finalmente provocaría su divorcio. Por eso se divorció mi marido de mí, porque nunca estaba con mis hijos ni con él. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Entonces, un día me dice mi marido, ex marido, que ya se va hace 8 años. ¿Y por qué? Pues prefieres a los demás que a mí. Qué fuerte, ¿no? Y se fue con otra. Bueno, no voy a decir basura porque ya lo he dicho mucho, pero se fue con una basura. Duramos muchísimos años grabando Cándido Pérez y la verdad pues a veces te pasas 12 horas, 13 horas grabando un programa y pues también la familia reclama muchísimas cosas, ¿no? Los hijos, etcétera. Y es que la actriz se engolosinó tanto con su exorbitante fama que hizo a un lado sus responsabilidades de madre, dejando toda la carga y el cuidado de sus hijos a su esposo, Héctor Espinosa, con quien tenía 4 décadas de matrimonio. Los dos trabajaron siempre mucho, pero sí, obviamente veíamos más a mi papá, pues porque tenía un horario normal, ¿no? de trabajo. Entonces, mi mamá, bueno, por ejemplo, estaba, no sé, podía estar 3 días en la madrugada haciendo una novela. Se lo encargaba a mi ex marido, les decía, tú cuídalos, tú, la reina, cuidas a los hijos. Cuando mi lugar era cuidar a los hijos, ¿no? Pero ya sabes, la artisteada te hace muy feita, porque eres muy famosita. Entonces yo preferí la fama que a mis hijos. Ella trabajaban hasta altas horas de la madrugada y entonces ella regresaba a su casa muy tarde y precisamente dormía durante el día. Cuando sus hijos iban a la escuela, ella estaba durmiendo para levantarse a comer algo y prepararse ya para la siguiente noche. Por eso fue una etapa muy dura para ella, en ese sentido, que a uno le duele mucho dejar a los hijos. Yo creo que lo único que sí le puedo reclamar es la parte de la escuela. Esa sí me afectó mucho. Fui muy mal estudiante. No le voy a echar la culpa a ella, porque pues no, ni a mi papá. Pero sí creo que me hizo falta un poquito más de dedicación en ese sentido. Tus hijos son primero, pero ella pensaba de una manera diferente. En una ocasión estuvimos junto con su familia y yo sentía como que, ¿dónde está María Luisa? O sea, ¿por qué está lejos? ¿No? Pero esas cosas hay que respetarlas. Cada actor, cada actriz decide cómo quiere llevar su carrera. María Luisa estaba totalmente dedicada a la profesión. También es así que se desbocó y además no le daba tiempo para más. Programas de televisión, centro nocturno en las noches, giras, entrevistas. No, estaba agobiada. Este agitado ritmo de vida provocó el inevitable divorcio de la actriz. Mi papá adoraba a mi mamá porque lo sentía, porque lo veía, porque él se lo decía, pero creo que estaba cansado de esa parte tan fuerte en ella. O sea, el que llegara de malas, el que para todo se enojara o con cualquier cosita se prendía. Era bien difícil. Pero esta no sería la única tragedia familiar que enfrentaría María Luisa Alcalá. Durante 40 años había logrado amasar una gran fortuna producto de su trabajo como actriz. Sin embargo, debido a sus constantes compromisos, su padre, Francisco Alcalá, en quien confiaba ciegamente, se había convertido en su contador y el depositario legal de todas sus propiedades. Por su extremada confianza, María Luisa había puesto a nombre de su padre todas sus casas, sin imaginar las consecuencias que esto le traería cuando su progenitor murió. Yo siempre quise que
todo fuera mi papá era el rey. En su testamento, Francisco Alcalá dejó como herederos de todos sus bienes a sus 3 hijas, aunque entre estos figuraban también las casas que pertenecían a María Luisa, pero que legalmente estaban a nombre de su padre y por ende pasaron a formar parte de la herencia. Yo los puse a nombre de mi papá y mi papá lo puso a nombre de las 3 hermanas. Sin embargo, poco tiempo después también, sorpresivamente, ocurriría la muerte de las 2 hermanas de María Luisa, una consecuencia de un infarto fulminante al corazón y la otra por problemas de alcoholismo. Esto provocaría que la parte equitativa que les correspondía de la herencia pasara a manos de sus viudos e hijos, lo cual impidió que María Luisa pudiera recuperar su patrimonio, pues ninguno de sus cuñados quiso negociar los derechos patrimoniales. Legalmente, María Luisa se había visto obligada a vender las casas que habían sido adquiridas por ella misma. Vendí las casas y las repartí. Entonces yo tenía por ley que darles el dinero que correspondía de la vendimia de las casas. Aunque yo tontamente pude haber luchado y hacer que un abogado me defendiera y no darles nada. Pero en ese momento estás sorda, ciega y cometes errores por ignorancia. Inclusive creo que la robaron, entraron a robarle una cantidad que no quiero decirla, pero muy considerable. Y ella dijo, ya, yo no voy a demandar, no me voy a meter en problemas. Abusaron, yo me dejé abusar. Abusaron de mi ignorancia y de mi estupidez. Tiré a la basura mis bienes raíces que a mí me costaron. Entonces, pero no quiero pleito con nadie. El excuñado que es argentino, no estoy en contra de los argentinos, sino en contra de este idiota. Y el otro es español, vasco, y me quedé sin coche y sin casas. Pero ya está, no vamos a hablar mal ni ahondar mal más. Ya hecho esto. La muerte de sus hermanas y la pérdida de su patrimonio se sumaría a su declive personal y a una difícil relación con sus hijos. Durante varios años la actriz realizó Los Cuentos de María Luisa Alcalá, un programa de fábulas e historias narradas que se transmitía por Canal 11 de televisión. Mientras vivía el éxito del doctor Cándido Pérez, María Luisa Alcalá se convirtió en la feliz propietaria de negocios restauranteros que le auguraban un futuro sólido y solvente. En dichos recintos, la actriz innovaría al incluir espectáculos de variedades con comediantes que luego emprenderían exitosas carreras en la televisión, Nora Velázquez y el desaparecido Evelio Combé, entre otros. En esa época no se cantaba en un lugar, ni se hacía chiste. Y yo lo inicié como quien dice. Y ella ahí tenía su oficina. Atendía actores, restaurante, clientela, era todóloga y tenía pues esa gran facultad y era pues simpatiquísima porque aparte de tener muy buenos artistas, ella era la anfitriona. Creo que es de las mejores etapas de mi mamá. Ella disfrutaba muchísimo a la gente. Tenía 8,000 amigos. De todos los estilos, era muy amiguera y le gustaba mucho dar de comer, le gustaba mucho esa parte de hacer feliz al estómago de sus amigos. Duré 5 años y ahí siguió el trama de hacer reír, de hacer show con gente muy importante. Ahí nació Miguel Galván, Nora Velázquez. Pero luego de 10 años de trabajo, María Luisa tuvo que cerrar el negocio ante todos los problemas familiares por los que estaba pasando, incluyendo la infidelidad de su esposo Héctor Espinosa. Se terminó la puerta del Alcalá, porque ahí mis hermanas dejaron de estar y mis papás también dejaron de estar. Y el hombrecito también dejó de estar porque se fue con la otra. Fue allí en el mismo restaurante donde se llevó a cabo un idilio entre su esposo y una de las artistas. No sé quién es la dama, la chica. El caso es que ahí fue donde ellos se conocieron e hicieron esa relación y María Luisa pues no se había dado cuenta. Entonces por eso ella
en un ímpetu así, en un arranque que tuvo de cerrar ese capítulo, cerró las puertas de ese restaurante, echó el candado y dejó todo allá adentro, aunque después se pusiera a pensar qué hice, ¿verdad? Desde hace varios años, María Luisa Alcalá atraviesa por una difícil crisis laboral y personal que la ha llevado a enfrentar constantes depresiones e incluso un conato de infarto del que hasta ahora nada se sabía. Según lo declarado a esta emisión por su hija Pilar, la actriz ya no quiere trabajar, pues además son contadas las ofertas laborales que desde hace varios años ha recibido, por lo que vive encerrada en su propio mundo y en su soledad. Ahorita, pues, en su depresión, no quiere trabajar, o sea, ella dice que sí, pero no, o sea, no puede. No sé, como que esa María Luisa ya no existe. En un corto periodo de tiempo en el cual María Luisa se enfrenta a dejar sus restaurantes, se van sus papás, sus hermanas se van, se divorcia, vende la casa, se queda sin recuerdos. Entonces, pues bueno, obviamente todo esto le afecta emocionalmente, laboralmente, y pues bueno, desafortunadamente sufre un conato de infarto, lo cual lo lleva a ella a perder pues la estabilidad del cuerpo por parte de una rodilla, y bueno, pues básicamente digo, son cosas que desafortunadamente la marcaron. Yo dejé de hacer lo que quería hace 3 años. Ya no quiero, no es que no quiera trabajar, es que ya me cansé. Trabajé 60 años de mi vida, 36 horas diarias. Entonces llega un momento en que te fastidia. Mi mamá no lo reconoce. Mi mamá siempre ha dicho que no es así y pues la respeto. O sea, si ella piensa que fue por otra cosa, pues yo no le voy a hacer cambiar porque tampoco escucha mucho. Me duele que pues haya perdido amigos después de ser una persona tan social, ¿no? Tan querida. Pues sí me duele verla sola. Y me duele muchísimo que ella pues haya vivido esta depresión, ¿no? Ojalá que pues se atienda, porque yo creo que sí se puede llegar a atender clínicamente una depresión, ¿no? Ha ido como 3 veces a probar con un psicólogo y no se deja. Para ella todo el mundo está mal, todos estamos mal, ahorita vive en esa etapa de que todo está mal, nada le gusta. A veces me pongo triste porque pues es mi mamá y cómo ayudarla, o sea, no encuentro una solución, no encuentro algo o alguien que me pueda ayudar. Ella misma está como, o sea, sí, ayúdame, pero no, pero sí, pero no, no se puede, es raro. Y sí, claro que me duele mucho. Actualmente, pese al conflicto emocional que enfrenta, María Luisa ha encontrado en un grupo de jóvenes emprendedores de Internet un nuevo escaparate para seguir desfogando su talento. Y a través de un programa de entrevistas que se transmite por la web titulado dementeradio.com, que realiza en su propia casa para intentar seguir vigente. A mí me encanta entrevistar que la gente sepa quién está hablando. ¿Y por qué? Ya tenemos 8 meses de hacerle entrevistas a las personas como Ernesto Gómez Cruz, esta niña que canta preciosa, Eugenia. Me fascina que la gente sepa conozca un poquito del otro ser humano. Me encanta hablar, ya se habrán dado cuenta. No tengo cierre de boca, pero me encanta también escuchar. Hola, ¿cómo están? Ay, estamos aquí en Mix Cuentos, los cuentos de María Luisa. Sí, porque voy a contarles muchos cuentos. No cambiaría nada. Todo lo hecho está y bien hecho. Que si me dieses otra oportunidad de vida, pues haría otras cosas. Yo seguiría siendo actriz. Me fascina ser actriz de comedia y chistorreta. Y que todo el mundo se ataque de risa. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de María Luisa Alcalá. Hasta la próxima.